Try Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. La ciudad de Jericó estaba agitada, llena de expectativa por el paso de Jesús. En Lucas 19, versículos 1 y 2, vemos que Jesús estaba de paso por Jericó, atrayendo a una gran multitud. En este escenario, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Zaqueo, un recaudador de impuestos y hombre rico, vivía al margen de la sociedad, pero su curiosidad y deseo de algo mayor lo llevaron a tomar una acción que cambiaría su vida. Sin ser notado, subió a un árbol, esperando ver a Jesús pasar. Poco sabía él que ese encuentro traería un cambio inesperado y profundamente transformador en su vida. Este evento no fue solo un encuentro casual. Fue una manifestación clara de la misión de Jesús en la tierra, como se describe en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras muchos esperaban que Jesús se concentrara en los ricos y poderosos, sorprendió a todos al elegir a alguien despreciado por la sociedad, demostrando su misión de alcanzar a los perdidos y marginados. El encuentro entre Jesús y Zaqueo va más allá de una simple narrativa histórica, tocando temas de redención, aceptación y transformación personal. Jesús no solo miró a Zaqueo, lo vio verdaderamente, reconociendo en él un alma en busca de redención. Este reconocimiento, como se narra en Lucas 19:5, donde Jesús llama a Zaqueo por su nombre, fue un hito en el ministerio de Jesús, ilustrando su habilidad para ver más allá de las apariencias y reconocer el potencial de cambio en cada individuo. El impacto de este encuentro no solo fue sentido por Zaqueo, sino también por todos a su alrededor, desafiando sus propias percepciones sobre quién merecía la atención y el amor de Dios. El impacto de este encuentro resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que los cambios más profundos pueden ocurrir en los momentos más inesperados. Jesús, al llamar a Zaqueo por su nombre y caminar hacia su casa, mostró que la redención está disponible para todos, independientemente de los errores o fallos del pasado. Este es el poder de lo inesperado, la posibilidad de transformación donde menos se espera. Y así, el simple deseo de ver a Jesús se transformó en el punto de partida para una nueva vida. En una narrativa que desafía las expectativas, el encuentro de Jesús con Zaqueo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. El llamado inesperado de Zaqueo nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias o de lo que otros puedan pensar de nosotros, siempre hay una oportunidad de redención y renovación. Y como Zaqueo, debemos estar listos para abrazar esa oportunidad cuando se presente. Zaqueo, mencionado en Lucas 19:2, era un jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre que se había enriquecido a expensas de sus compatriotas. En una sociedad donde la riqueza a menudo se veía como un signo de bendición divina, la manera en que Zaqueo adquirió su fortuna lo colocaba en una posición de aislamiento, tanto social como espiritual. Era odiado y evitado por todos, viviendo al margen de la sociedad judía. Su riqueza, en lugar de traer respeto, lo aislaba aún más, convirtiéndolo en una figura solitaria y despreciada.
Este aislamiento no solo era físico, sino también espiritual. Aunque Zaqueo tenía riquezas materiales, vivía en una profunda pobreza espiritual. Su posición como jefe de los recaudadores de impuestos lo convertía en un paria, excluido de las actividades religiosas y sociales de su comunidad, como a menudo se implica en las narrativas de los evangelios. Su búsqueda para ver a Jesús, descrita en Lucas 19, 3 y 4, pudo haber sido impulsada por esta profunda insatisfacción y deseo de encontrar algo más significativo en su vida. La historia de Zaqueo resuena profundamente con la experiencia humana de sentirse desconectado, incluso cuando está rodeado de bienes materiales o éxito. Lucas 19, 4 nos da un vistazo de esta búsqueda desesperada cuando Zaqueo, reconociendo su propia necesidad espiritual, corre delante de la multitud y sube a un sicomoro para ver a Jesús. Este acto refleja un deseo profundo de una conexión que trascienda lo material, un hambre de redención y aceptación que solo un encuentro con lo divino podría satisfacer. La vida de Zaqueo, antes de su encuentro con Jesús, estaba marcada por el aislamiento y el rechazo, pero también por la preparación para la transformación que estaba por venir. Su posición marginada en la sociedad preparó su corazón para el cambio que ocurriría cuando encontró el amor y la aceptación de Jesús. La historia de Zaqueo nos recuerda que aquellos que parecen estar más alejados son a menudo los más cercanos a un cambio significativo, esperando solo el momento adecuado para ser tocados por la gracia divina. El hombre al margen, despreciado por todos, estaba a punto de convertirse en un ejemplo de transformación y redención. La vida de Zaqueo nos enseña que no importa cuán lejos podamos sentirnos del amor o la aceptación, siempre hay una oportunidad de redención. La marginación que sufrió lo preparó para el momento en que Jesús lo llamaría por su nombre, demostrando que, incluso los más aislados, pueden encontrar un camino de regreso a la comunidad y a la espiritualidad. En la época de Jesús, los recaudadores de impuestos, como Zaqueo, eran figuras profundamente despreciadas en la sociedad judía. Eran vistos como colaboradores de los romanos, traidores que se enriquecían a costa de su propio pueblo. En Lucas 18, del 9 al 14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, recaudador de impuestos, demostrando el desprecio que la sociedad tenía por estos hombres. Zaqueo, como jefe de los recaudadores de impuestos, representaba el ápice de este desprecio, siendo considerado impuro e indigno. Este odio no era solo una cuestión de desconfianza, era un rechazo completo de la persona, una exclusión social que afectaba todos los aspectos de la vida de un recaudador de impuestos. Como se mencionó anteriormente, eran excluidos de la sinagoga y de la vida religiosa y social de su comunidad. Esto formaba parte de la carga que Zaqueo llevaba diariamente. La exclusión de Zaqueo de la comunidad religiosa se ejemplifica con la sorpresa de la multitud cuando Jesús elige hospedarse en la casa de un pecador. Lucas 19, 7. Sin embargo, el encuentro entre Jesús y Zaqueo rompió con estas barreras sociales y religiosas. Al elegir interactuar con Zaqueo, Jesús desafió las normas culturales de su tiempo, demostrando que su misión incluía incluso a aquellos que la sociedad había rechazado. En Lucas 19, 9, Jesús declara: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham». Con esto, Jesús no solo rescata a Zaqueo, sino que también reafirma su identidad como parte del pueblo de Dios, desafiando las percepciones sociales que lo alejaban de la comunidad. La figura del recaudador de impuestos, por lo tanto, se convierte en un símbolo poderoso del alcance de la gracia de Dios. La redención de Zaqueo muestra que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Su historia desafía las percepciones convencionales sobre quién merece ser salvado y quién es digno de atención divina. Al observar la figura de Zaqueo,
se nos invita a reconsiderar nuestros propios juicios y a abrazar la idea de que la salvación se ofrece a todos, independientemente de su pasado o de su posición en la sociedad. Al observar la figura de Zaqueo a la luz de las Escrituras, vemos cómo el amor de Dios trasciende las barreras creadas por los hombres. El ejemplo de Zaqueo nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a reconocer el valor intrínseco de cada persona, independientemente de sus fallas o pecados. Como hizo Jesús, estamos llamados a extender la mano a aquellos que están al margen, ofreciéndoles la misma gracia y aceptación que recibió Zaqueo. Zaqueo, a pesar de su riqueza, sentía un vacío profundo en su vida. En Lucas 19:3 leemos que quería ver quién era Jesús, pero al ser de baja estatura no podía debido a la multitud. Este versículo revela más que una simple curiosidad. Muestra un hambre espiritual, un deseo por algo que aún no había encontrado en su vida. Este deseo de ver a Jesús fue la manifestación de una necesidad interior que su riqueza y posición no podían satisfacer. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Ese hambre espiritual es un reflejo de la búsqueda universal de significado y propósito, una búsqueda que trasciende todas las barreras sociales y económicas. Zaqueo estaba insatisfecho con su vida, y esa insatisfacción lo impulsó a buscar a Jesús de una manera que lo expuso al ridículo y la humillación. En Lucas 19:4, corre delante de la multitud y sube a un sicomoro. Este acto es significativo porque, para un hombre de su posición, subir a un árbol era algo inusual y humillante, pero estaba dispuesto a sacrificar su orgullo en busca de algo mayor. Esa búsqueda espiritual de Zaqueo refleja el viaje de muchos de nosotros que, aún rodeados de comodidad y éxito, sentimos un vacío interior que solo puede ser llenado por algo trascendente. Zaqueo estaba en busca de redención, de una nueva dirección para su vida, algo que sentía que podía encontrar en Jesús. Su acto de subir al árbol es un símbolo de su disposición a hacer lo que fuera necesario para encontrar esa paz interior, incluso si eso significaba exponerse al ridículo. Lucas 19:5 nos muestra la respuesta inmediata de Jesús al hambre espiritual de Zaqueo. Zaqueo, baja deprisa, porque hoy me conviene hospedarme en tu casa. Jesús reconoce la necesidad de Zaqueo y la atiende de inmediato, mostrando que siempre está listo para responder a aquellos que lo buscan sinceramente. El hambre espiritual de Zaqueo fue lo que lo llevó a este encuentro transformador, mostrando que el primer paso hacia la redención es reconocer nuestra propia necesidad de algo mayor. Al final, el hambre espiritual de Zaqueo fue lo que abrió la puerta a su transformación. Su historia nos enseña que el reconocimiento de nuestra propia necesidad espiritual es el primer paso hacia una vida más plena y significativa.
Cuando admitimos nuestro hambre espiritual y buscamos saciarlo, como hizo Zaqueo, abrimos la puerta a transformaciones profundas y duraderas en nuestras vidas, tal como sucedió con él aquel día en Jericó. El momento en que Zaqueo decide subir al árbol es un punto de inflexión crucial en la narrativa. En Lucas 19:4 leemos que Zaqueo, debido a su baja estatura y a la multitud que le impedía ver a Jesús, corrió hacia adelante y subió a un sicomoro. Este acto, aparentemente simple, lleva un significado profundo. Subir a un árbol puede parecer trivial, pero para Zaqueo fue un acto de coraje y humildad. Estaba superando no solo sus limitaciones físicas, sino también sus propias barreras emocionales y sociales. Este momento decisivo muestra que Zaqueo estaba dispuesto a ir más allá de lo esperado para encontrarse con Jesús. Sabía que en medio de la multitud nunca podría verlo claramente. Necesitaba una nueva perspectiva, necesitaba elevarse por encima de la confusión y el tumulto a su alrededor. Subir al árbol fue su manera de obtener esa perspectiva, poniéndose en un lugar donde podría tener un encuentro claro y directo con Jesús. Este acto de búsqueda activa es un poderoso ejemplo de fe en acción. El acto de subir al árbol también simboliza la disposición de Zaqueo para buscar la verdad, independientemente de lo que eso pudiera costarle. En una sociedad donde la dignidad y el estatus eran muy valorados, Zaqueo se colocó en una posición vulnerable, mostrando que su hambre espiritual era mayor que su orgullo o reputación. Este acto de humildad y determinación preparó el terreno para el encuentro que cambiaría su vida para siempre, como vemos en Lucas 19:5, cuando Jesús lo llama por su nombre y lo invita a bajar rápidamente. Lucas 19:6 destaca la prontitud de Zaqueo para responder al llamado de Jesús. Entonces él bajó deprisa y lo recibió con gozo. Este versículo muestra que, una vez que Zaqueo tomó la decisión de buscar a Jesús, no dudó en responder al llamado. El momento decisivo de subir al árbol fue el catalizador de una serie de eventos que culminaron en su transformación espiritual y social. Encontró no solo una nueva perspectiva física, sino también una nueva perspectiva espiritual. Este acto de subir al árbol nos desafía a considerar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra propia búsqueda de Jesús. Estamos dispuestos a superar obstáculos, a ponernos en posiciones vulnerables para alcanzar algo mayor. La historia de Zaqueo nos enseña que los momentos de mayor transformación a menudo vienen cuando estamos dispuestos a ir más allá de lo fácil o cómodo. Y, como Zaqueo, cuando respondemos prontamente al llamado de Jesús, podemos experimentar un cambio profundo en nuestras vidas. Cuando Jesús llegó a Jericó, una gran multitud se reunió para verlo. La expectativa era palpable y todos querían estar cerca de él, con la esperanza de ver milagros o escuchar enseñanzas. En Lucas 19:3 vemos que la multitud era tan grande que incluso Zaqueo, un hombre de baja estatura, no podía ver a Jesús sin subir a un árbol. La presencia de Jesús siempre atraía atención, pero lo que nadie esperaba era el tipo de persona a quien él prestaría atención ese día. La multitud esperaba que Jesús se dirigiera a los justos, a los religiosos o a aquellos con mayor reputación. Sin embargo, en un giro sorprendente, Jesús eligió a Zaqueo, un hombre despreciado por todos, para ser el centro de su atención. En Lucas 19:5 leemos: «Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa». Este acto desafió todas las expectativas y causó murmullos entre los presentes, como se indica en Lucas 19:7, donde las personas comenzaron a murmurar: «Ha entrado a hospedarse con un hombre pecador». La sorpresa de la multitud revela mucho sobre las expectativas de la época en relación con la religión y la moralidad.
Al elegir asociarse con Zaqueo, Jesús estaba rompiendo las convenciones sociales y religiosas, mostrando que su misión era inclusiva y que nadie estaba fuera del alcance de su misericordia. Este acto de elegir al marginado desafió a la multitud a reconsiderar sus propias expectativas sobre quién era digno del amor y la atención de Dios. Este momento también sirve como una lección para todos nosotros sobre el peligro de juzgar a los demás basándonos en apariencias o reputación. La multitud había ignorado a Zaqueo, viéndolo solo como un pecador, pero Jesús miró más profundamente, reconociendo su hambre espiritual y su disposición para cambiar. En Lucas 19:9, Jesús declara: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham». Esta declaración no solo valida a Zaqueo como parte del pueblo de Dios, sino que también desafía a la multitud a reconocer la posibilidad de redención para todos. El encuentro de Jesús con Zaqueo en presencia de la multitud nos enseña que Dios no se limita a nuestras expectativas humanas. Él ve el corazón y busca a aquellos que están dispuestos a transformarse. Al desafiar las expectativas de la multitud, Jesús no solo trajo salvación a Zaqueo, sino también una nueva comprensión para todos los que presenciaron ese momento. El llamado de Jesús a Zaqueo fue tan inesperado como transformador. Cuando Jesús miró hacia arriba y vio a Zaqueo en el árbol, lo llamó por su nombre y dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa». Lucas 19:5. Este fue un momento decisivo, no solo para Zaqueo, sino también para todos los que estaban cerca, presenciando la escena. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Al llamar a Zaqueo por su nombre, Jesús demostró que no era solo un espectador anónimo en la multitud, sino una persona conocida y amada por Dios. El hecho de que Jesús llamara a Zaqueo por su nombre es significativo. Él conocía a Zaqueo, sus luchas, sus errores, y aún así eligió acercarse a él. Esto refleja la omnisciencia de Jesús y su propósito de buscar a los que están perdidos. En Juan 10:3, Jesús habla sobre cómo el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre y las guía. El llamado a Zaqueo es un ejemplo práctico de esta enseñanza, mostrando que cada individuo es importante para Dios y que Él nos conoce íntimamente. La respuesta de Zaqueo al llamado fue inmediata. Lucas 19:6 nos dice que él bajó de prisa y lo recibió con gozo. Este versículo captura la prontitud y la alegría de Zaqueo al responder a Jesús, incluso sabiendo que esto podría causar escándalo o sorpresa entre los presentes. Su disposición a recibir a Jesús en su casa, a pesar de las posibles consecuencias sociales, demuestra su sed de cambio y redención.
Este llamado también nos recuerda que Jesús no espera la perfección antes de llamarnos. Él nos llama en medio de nuestras imperfecciones, ofreciéndonos la oportunidad de acercarnos a Él y ser transformados. Para Zaqueo, el llamado de Jesús fue la apertura de una puerta hacia una nueva vida, una invitación a dejar atrás su pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. El llamado de Jesús a Zaqueo es un poderoso recordatorio de que, independientemente de dónde estemos en la vida o de lo que hayamos hecho, siempre hay una oportunidad de responder al amor de Dios. Este llamado es personal y directo, requiriendo una respuesta inmediata y sincera. Y como Zaqueo, cuando respondemos al llamado de Jesús, somos recibidos con alegría y la promesa de una nueva vida. La reacción de la multitud al ver a Jesús llamar a Zaqueo fue instantánea y negativa. Lucas 19:7 relata que todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse con un hombre pecador. Este versículo nos da una visión clara de cómo las personas alrededor veían a Zaqueo y, más importante, cómo no comprendían la extensión de la gracia y la misericordia de Jesús. La multitud juzgaba a Zaqueo solo por su profesión y su reputación, sin considerar su capacidad de cambio. Estos murmullos reflejan un comportamiento humano común, la tendencia a juzgar apresuradamente y resistirse a la idea de que alguien considerado pecador pueda ser objeto de la gracia de Dios. La actitud de la multitud es un recordatorio de cuán rápido podemos juzgar a los demás basándonos en su apariencia o su pasado, sin darnos cuenta de que todos son capaces de transformación. En Mateo 9, versículos 12 y 13, Jesús declara que no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La reacción de la multitud también revela el prejuicio social que Zaqueo enfrentaba a diario. Como jefe de los recaudadores de impuestos, era visto como impuro, alguien con quien nadie quería asociarse. La decisión de Jesús de entrar en la casa de Zaqueo fue un acto radical que desafió las normas sociales y religiosas de la época, mostrando que el amor y la redención de Dios no están limitados por prejuicios humanos. Esta reacción de juicio de la multitud también es un reflejo de la dificultad que tenemos en aceptar la gracia para nosotros mismos y para los demás. A menudo nos resulta difícil creer que Dios puede perdonar y transformar a aquellos que consideramos menos dignos. Sin embargo, la historia de Zaqueo nos enseña que la gracia de Dios es sorprendente y va más allá de nuestras expectativas y juicios humanos. En última instancia, la murmuración de la multitud es confrontada por la acción de Jesús, quien elige a Zaqueo precisamente porque era visto como indigno. Esto nos desafía a reconsiderar nuestros propios prejuicios y a aprender a ver a los demás a través de los ojos de Jesús, quien ve el potencial de redención en todos. Cuando Jesús eligió hospedarse en la casa de Zaqueo, hizo algo extraordinario. En Lucas 19, 5 y 6, Jesús se invita a sí mismo a la casa de Zaqueo y éste lo recibe con alegría. Este gesto de Jesús de entrar en la casa de un hombre considerado pecador fue radical y provocador. Para Zaqueo, que vivía en aislamiento social, recibir a Jesús en su casa fue una señal clara de que estaba siendo aceptado y valorado, algo que probablemente no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La presencia de Jesús en la casa de Zaqueo representaba más que una simple visita, era un símbolo de aceptación y redención. En la cultura judía, compartir una comida era un acto de intimidad y comunión. Al elegir hospedarse con Zaqueo, Jesús estaba demostrando que la salvación y la gracia estaban al alcance de todos, independientemente de su pasado o de su posición en la sociedad. Este gesto es una manifestación práctica de la enseñanza de Jesús en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
La decisión de Zaqueo de recibir a Jesús en su casa, a pesar de las críticas de la multitud, muestra su disposición a cambiar y abrirse a una nueva vida. En Lucas 19:8 vemos la respuesta de Zaqueo al amor de Jesús. Señor, he aquí, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este versículo demuestra el impacto transformador de la presencia de Jesús en su vida. Lo que comenzó como un simple deseo de ver a Jesús resultó en un cambio completo de corazón y comportamiento. Este momento íntimo entre Jesús y Zaqueo en su casa nos recuerda que la verdadera transformación comienza cuando permitimos que Jesús entre en nuestras vidas. Como Zaqueo, necesitamos estar dispuestos a abrir nuestras puertas para Él, permitiendo que su presencia transforme nuestras prioridades, valores y acciones. La historia de Zaqueo nos enseña que nadie es tan pecador que no pueda ser redimido y que el verdadero cambio comienza con un simple acto de hospitalidad espiritual. La visita de Jesús a la casa de Zaqueo simboliza la disposición de Dios de acercarse a todos nosotros, independientemente de nuestras fallas o errores. Al recibir a Jesús en su casa, Zaqueo experimentó una transformación que alteró el curso de su vida, demostrando que la presencia de Dios en nuestra vida tiene el poder de transformarnos completamente. El encuentro de Zaqueo con Jesús resultó en una transformación profunda y visible. En Lucas 19:8, Zaqueo se levantó y dijo al Señor: «He aquí, Señor, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Este versículo es crucial, pues muestra el fruto del arrepentimiento genuino. Zaqueo no solo reconoció sus errores, sino que también tomó medidas concretas para corregirlos, yendo más allá de lo que se esperaba. La decisión de Zaqueo de devolver 4 veces lo que había tomado de manera injusta es significativa, pues supera los requisitos de la ley mosaica. En Éxodo 22:1, la ley exigía que el ladrón devolviera el doble. Pero Zaqueo, movido por su arrepentimiento y la gracia que había experimentado, decidió ir más allá, ofreciendo una restitución 4 veces mayor. Esto demuestra la profundidad de su transformación, un cambio de corazón que fue acompañado por acciones concretas. Esa transformación no fue solo financiera, sino también espiritual. Zaqueo, al donar la mitad de sus bienes a los pobres, estaba mostrando un cambio radical en su actitud hacia la riqueza. Él, que antes había acumulado riqueza a través de la explotación, ahora estaba dispuesto a usarla para el bien de los demás. Este acto de generosidad fue un reflejo del cambio interior que ocurrió después de su encuentro con Jesús. En Mateo 6:21, Jesús enseña que «donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Y el nuevo tesoro de Zaqueo estaba ahora en la justicia y la misericordia. La transformación de Zaqueo es un ejemplo poderoso de lo que sucede cuando alguien realmente encuentra a Jesús. No es solo un cambio superficial, sino una renovación total del corazón y la mente, que se manifiesta en acciones concretas y justas. El arrepentimiento de Zaqueo fue acompañado por un cambio real en su comportamiento, algo que todos a su alrededor pudieron presenciar. La transformación de Zaqueo nos recuerda que el verdadero arrepentimiento va acompañado de acciones. No basta con reconocer nuestros errores, debemos estar dispuestos a corregirlos y a vivir de manera diferente. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store.
My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. La historia de Zaqueo nos desafía a considerar cómo nuestras propias vidas pueden ser transformadas cuando permitimos que el arrepentimiento genuino nos conduzca a acciones que reflejan la gracia que hemos recibido. La historia de Zaqueo es una poderosa ilustración de la misión central de Jesús que se expresa claramente en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo encapsula la esencia del ministerio de Jesús en la tierra. La búsqueda de Zaqueo, un hombre que estaba perdido tanto social como espiritualmente, ejemplifica cómo Jesús busca activamente a aquellos que están marginados, rechazados o que se han apartado del camino. Jesús no esperó a que Zaqueo viniera a él de manera perfecta. Al contrario, encontró a Zaqueo en su estado de curiosidad y necesidad espiritual. El hecho de que Jesús llamara a Zaqueo por su nombre y se hospedara en su casa demuestra la naturaleza personal e intencional de su misión. Él busca activamente a los perdidos, mostrando que nadie está fuera del alcance de su gracia y amor. Esto se refuerza en otras partes del Evangelio, como en Mateo 18, del 12 al 14, donde Jesús habla de dejar las 99 ovejas para buscar la que se perdió. La misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos desafía las normas sociales y religiosas de su época, que frecuentemente excluían a los pecadores y a los marginados. La historia de Zaqueo es una prueba de que Jesús ve valor en todos, independientemente de su condición o de cómo son vistos por la sociedad. Él se acerca a los que están alejados, ofreciéndoles la oportunidad de redención y un nuevo comienzo. Este acto de buscar y salvar es una expresión tangible del amor incondicional de Dios. Esta misión de Jesús también nos llama a reflexionar sobre nuestro papel como seguidores de Cristo. Somos desafiados a continuar esta misión, buscando a aquellos que están perdidos en nuestras propias vidas y comunidades. La historia de Zaqueo nos enseña que debemos estar dispuestos a cruzar barreras sociales y prejuicios para alcanzar a aquellos que más necesitan del amor y la gracia de Dios. Así como Jesús hizo con Zaqueo, somos llamados a ver más allá de las apariencias y a extender la mano a los que han sido excluidos u olvidados. En última instancia, la misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos nos recuerda la profundidad del amor de Dios por cada individuo. No importa cuán lejos pueda estar alguien, Jesús siempre está dispuesto a acercarse a esa persona, ofreciendo salvación y una nueva vida. La historia de Zaqueo es una poderosa ilustración de este principio, mostrando que, a través de Cristo, todos tienen la oportunidad de ser encontrados y restaurados. Cuando Jesús declaró en Lucas 19:9, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», estaba afirmando una transformación completa en la vida de Zaqueo y de su familia. Este versículo es profundo porque marca el momento en que la gracia de Dios invade la vida de alguien, trayendo redención, restauración y nueva esperanza. La casa de Zaqueo, antes un lugar de riqueza adquirida de manera deshonesta, se convirtió en un símbolo de arrepentimiento y renovación. El significado de la salvación para Zaqueo va más allá de un simple cambio de comportamiento. Representa un cambio de corazón y una nueva identidad. La salvación que Jesús trajo a la casa de Zaqueo no fue solo individual, sino que afectó a toda su familia, lo que indica que la transformación de una persona puede impactar a quienes la rodean. Este concepto de salvación colectiva se refleja en Hechos 16:31,
donde Pablo y Silas le dicen al carcelero: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Además, la salvación de Zaqueo involucra un proceso de restitución y justicia, ya que decide devolver lo que había tomado injustamente. Esto muestra que la salvación trae consigo un cambio que afecta no solo al individuo, sino también a la comunidad, corrigiendo errores del pasado y promoviendo la reconciliación. La historia de Zaqueo demuestra que la verdadera salvación se manifiesta en acciones que reflejan el amor y la justicia de Dios. El hecho de que Jesús haya declarado la salvación en la casa de Zaqueo también desafía la percepción de que solo los justos merecen la salvación. En Efesios 2, versículos 8 y 9, Pablo escribe que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Zaqueo, a pesar de su pasado pecaminoso, recibió la salvación porque respondió con fe al llamado de Jesús. Su historia es un testimonio de que la salvación es un regalo de Dios, ofrecido a todos los que se arrepienten y creen. El significado de la salvación en la casa de Zaqueo nos recuerda que la redención es posible para todos, independientemente de su pasado. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa como para transformar cualquier vida, y la historia de Zaqueo es un ejemplo vivo de cómo esa transformación puede suceder. La salvación que Jesús trajo a su casa es una promesa para todos nosotros, de que con fe y arrepentimiento podemos experimentar una renovación completa. La historia de Zaqueo está llena de lecciones de humildad y arrepentimiento. Cuando subió al árbol para ver a Jesús, demostró una humildad rara para alguien de su posición. A pesar de su riqueza y estatus, Zaqueo estaba dispuesto a exponerse al ridículo, colocándose en una posición vulnerable para alcanzar lo que su corazón deseaba. Este acto de humildad fue el primer paso hacia su transformación. El arrepentimiento de Zaqueo es igualmente notable. En Lucas 19:8 vemos a Zaqueo no solo reconociendo sus errores, sino también tomando medidas concretas para corregirlos. Se comprometió a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a devolver 4 veces más a aquellos que había defraudado. Este arrepentimiento sincero es un poderoso ejemplo de lo que significa volverse hacia Dios. En 2 de Corintios 7:10, Pablo habla sobre el arrepentimiento que lleva a la salvación, sin remordimientos, y este es precisamente el tipo de arrepentimiento que Zaqueo demostró. Estas lecciones de humildad y arrepentimiento son fundamentales para cualquiera que busque una vida transformada. La humildad de Zaqueo le permitió reconocer su necesidad de Jesús, y su arrepentimiento genuino abrió la puerta a una nueva vida. La historia de Zaqueo nos enseña que el primer paso hacia la redención es reconocer nuestra propia condición y estar dispuestos a cambiar. Esta disposición a humillarnos y admitir nuestros errores es esencial para experimentar la verdadera transformación. La humildad de Zaqueo también nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes. Muchas veces, el orgullo nos impide admitir nuestras fallas o buscar ayuda. Sin embargo, la historia de Zaqueo nos muestra que la humildad es el camino hacia la redención. En Santiago 4:6 leemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al seguir el ejemplo de Zaqueo, podemos abrir nuestros corazones a la gracia transformadora de Dios. El arrepentimiento de Zaqueo nos recuerda que el verdadero cambio viene desde adentro, manifestándose en acciones que reflejan un corazón renovado. La historia de Zaqueo es una invitación para todos nosotros a practicar la humildad y vivir un arrepentimiento genuino que no solo reconoce el error, sino que también busca activamente hacer lo correcto. La historia de Zaqueo es un poderoso ejemplo de cómo Jesús incluyó a los marginados en su ministerio.
En una sociedad donde Zaqueo era rechazado y visto como pecador, Jesús lo eligió como un ejemplo de transformación y redención. Lucas 19:7 destaca la sorpresa y el descontento de la multitud cuando Jesús decidió hospedarse en la casa de un recaudador de impuestos. Esta elección de Jesús desafía las normas sociales de la época y demuestra su compromiso con aquellos que eran marginados. La inclusión de Zaqueo refleja la enseñanza de Jesús sobre el amor y la aceptación. En Mateo 9:13, Jesús declara: «Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Este versículo resume la misión de Jesús de buscar a aquellos que eran despreciados y excluidos por la sociedad. Al elegir a Zaqueo, Jesús mostró que el reino de Dios está abierto a todos, independientemente de su condición o pasado. El ejemplo de Zaqueo también nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos a los marginados en nuestra propia sociedad. Su historia nos recuerda que todos tienen valor a los ojos de Dios y que nadie está fuera del alcance de su gracia. En Gálatas 3:28, Pablo escribe que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La inclusión de Zaqueo es un ejemplo práctico de este principio de igualdad y aceptación en el reino de Dios. Además, la inclusión de Zaqueo nos enseña sobre el poder de la aceptación y el amor incondicional. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Jesús, al hospedarse en la casa de Zaqueo, no solo lo aceptó, sino que también lo dignificó ante la sociedad. Este acto de inclusión tuvo un impacto profundo en la vida de Zaqueo, llevándolo a un arrepentimiento sincero y a un cambio de vida. La historia de Zaqueo nos desafía a vivir ese tipo de amor inclusivo, que no juzga, sino que acoge y transforma. En última instancia, la inclusión de Zaqueo por parte de Jesús nos enseña que el amor de Dios no tiene límites. Él busca y alcanza a aquellos que han sido rechazados y olvidados, ofreciéndoles una nueva identidad y un nuevo comienzo. La historia de Zaqueo es una prueba de que con Jesús no hay nadie que esté fuera del alcance del amor y la redención. La historia de Zaqueo también nos ofrece una visión importante sobre la perspectiva de Jesús en relación con la riqueza y la justicia. En Lucas 19:8 vemos a Zaqueo decidiendo voluntariamente dar la mitad de sus bienes a los pobres y restituir 4 veces más a aquellos que había defraudado. Este acto es significativo porque demuestra un cambio radical en la forma en que Zaqueo veía su riqueza.
ya no como un medio de explotación, sino como una herramienta para la justicia y la reparación. Jesús no condena a Zaqueo por su riqueza en sí misma, pero su transformación sugiere que la riqueza debe ser utilizada para promover la justicia y ayudar a los necesitados. Este principio es coherente con las enseñanzas de Jesús en otras partes del Evangelio. En Mateo 19:21, Jesús dice al joven rico: «Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». La historia de Zaqueo refleja este llamado a que la riqueza sea utilizada de manera justa y compasiva. Además, la restitución de Zaqueo va más allá de lo que la ley mosaica exigía, demostrando que el arrepentimiento genuino incluye el deseo de corregir los errores del pasado de manera justa y generosa. En Levítico 6, versículos 4 y 5, la ley exigía que el pecador restituyera lo que había robado más 1/5 del valor. Zaqueo, sin embargo, decide devolver 4 veces más, mostrando su profunda transformación y su compromiso con la justicia. Esta visión de Jesús sobre la riqueza y la justicia desafía la visión común de su época y también nos desafía hoy. La riqueza, en manos de alguien transformado por la gracia, puede ser un instrumento de bondad y reparación. La historia de Zaqueo nos enseña que el verdadero arrepentimiento no es solo espiritual, sino también práctico, manifestándose en acciones que promueven la justicia y el bienestar de los demás. La historia de Zaqueo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la riqueza y cómo la usamos. Somos llamados a ser administradores justos y compasivos de nuestros recursos, utilizándolos no solo para nuestro propio beneficio, sino para el bien de los demás. La transformación de Zaqueo es un ejemplo poderoso de cómo la riqueza, cuando se coloca en manos de alguien que ha encontrado a Jesús, puede ser redimida y utilizada para promover el reino de Dios. El encuentro entre Jesús y Zaqueo no solo impactó la vida de Zaqueo, sino que también tuvo repercusiones significativas en la comunidad de Jericó. Cuando Zaqueo se comprometió a restituir 4 veces más y a dar la mitad de sus bienes a los pobres, inició un cambio que afectó no solo a su casa, sino a toda la comunidad a su alrededor. Esta transformación pública, fruto del encuentro con Jesús, sirvió como un poderoso testimonio del cambio que ocurre cuando alguien se encuentra con el Salvador. La comunidad de Jericó, que antes veía a Zaqueo como un traidor y un explotador, ahora presenciaba su transformación en un hombre de justicia y generosidad. Esto no solo desafió las percepciones que la gente tenía sobre Zaqueo, sino también sobre Jesús y su misión. En Juan 12:32, Jesús dice: «Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí». El impacto del encuentro con Zaqueo fue un reflejo de este principio. Una persona transformada por la gracia de Dios se convierte en un testimonio vivo que atrae a otros a Cristo. Además, el ejemplo de Zaqueo puede haber inspirado a otros en la comunidad a reconsiderar sus propias vidas y prácticas. Cuando alguien da un ejemplo de arrepentimiento genuino y justicia restauradora, tiene el potencial de influir positivamente en quienes lo rodean. El compromiso de Zaqueo con la restitución y la ayuda a los pobres puede haber alentado a otros a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de transformación y renovación social. La transformación de Zaqueo también sirvió como un desafío para la comunidad en relación con el prejuicio y el juicio. La reacción inicial de la multitud fue de murmuración y juicio, pero el cambio de Zaqueo demostró que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Esto forzó a la comunidad a reconsiderar sus actitudes hacia los marginados y a reconocer el poder transformador del amor y la misericordia de Dios. El impacto de este encuentro en la comunidad de Jericó nos recuerda que la verdadera transformación espiritual siempre se manifiesta de manera visible y tangible.
Cuando las vidas son cambiadas por Cristo, estos cambios afectan no solo al individuo, sino también a la comunidad. La historia de Zaqueo nos desafía a vivir de tal manera que nuestras propias transformaciones impacten positivamente a quienes nos rodean, promoviendo la justicia, la reconciliación y la paz. La historia de Zaqueo, a pesar de haber ocurrido hace más de 2000 años, sigue siendo extremadamente relevante en la actualidad. En un mundo marcado por desigualdades sociales, injusticias y prejuicios, la narrativa de Zaqueo nos recuerda el poder transformador del encuentro con Jesús. Al igual que Zaqueo, muchas personas hoy en día se encuentran perdidas, aisladas o al margen de la sociedad, buscando algo que llene el vacío en sus vidas. La búsqueda de Zaqueo por ver a Jesús, su disposición para subir a un árbol y su posterior transformación nos enseñan sobre la importancia de buscar la verdad y estar abiertos al cambio. En un contexto moderno, esto puede significar superar barreras internas y externas para encontrar significado y propósito, y estar dispuestos a actuar cuando se encuentra la verdad. En Jeremías 29:13, Dios promete: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». La búsqueda de Zaqueo es un reflejo de esta promesa, mostrando que Dios se revela a aquellos que lo buscan sinceramente. Además, la historia de Zaqueo es un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, independientemente de su pasado o de sus errores. En una era donde los juicios rápidos y las cancelaciones son comunes, el ejemplo de Zaqueo nos desafía a adoptar una postura de gracia y misericordia, creyendo que cualquier persona puede cambiar cuando encuentra a Jesús. Esto se enfatiza en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La relevancia de esta historia también se extiende a nuestra comprensión de la justicia social. La restitución de Zaqueo y su disposición para usar su riqueza en beneficio de los demás nos desafían a considerar cómo usamos nuestros propios recursos y poder. En un mundo donde la desigualdad es una realidad, la historia de Zaqueo nos inspira a buscar maneras de promover la justicia, la reparación y la generosidad, siguiendo el ejemplo de transformación que él nos dio. La historia de Zaqueo es una invitación continua para cada uno de nosotros a reevaluar nuestras vidas y prioridades. Nos recuerda que la verdadera transformación comienza en el corazón, pero se manifiesta en acciones que tienen el poder de cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Al igual que Zaqueo, somos llamados a buscar a Jesús con todo nuestro corazón y permitir que esa búsqueda nos transforme de adentro hacia afuera. La historia de Zaqueo no es solo un relato de un hombre que encontró la redención. Es un llamado universal que resuena hasta hoy. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y esta misión sigue siendo tan relevante ahora como lo fue en aquel día en Jericó. Cada uno de nosotros, independientemente de dónde estemos o de lo que hayamos hecho, está llamado a responder a la invitación de Jesús, tal como lo hizo Zaqueo. Zaqueo nos enseña que el primer paso hacia la transformación es la humildad, reconocer nuestra necesidad de algo más grande que nosotros mismos.
Su ejemplo de subir al árbol para ver a Jesús nos desafía a superar nuestras propias limitaciones y a buscar a Dios con determinación. Como en Hebreos 12, 1 y 2, se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La historia de Zaqueo nos inspira a perseverar en nuestra búsqueda espiritual, sabiendo que Jesús siempre nos verá y nos llamará por nuestro nombre. Además, la transformación de Zaqueo nos recuerda que la verdadera fe va acompañada de acción. No solo se arrepintió, sino que también tomó medidas concretas para corregir sus errores y vivir de manera justa. Esto nos desafía a reflexionar sobre cómo se manifiesta nuestra propia fe en nuestra vida diaria. En Santiago 2:17 leemos: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». La historia de Zaqueo nos recuerda que la fe viva se expresa en acciones que promueven la justicia, el amor y la reconciliación. Finalmente, el encuentro de Zaqueo con Jesús nos llama a reconsiderar cómo vemos a los demás. Jesús vio en Zaqueo el potencial para el cambio, algo que la multitud a su alrededor no vio. Se nos desafía a mirar a las personas a nuestro alrededor con los ojos de Jesús, reconociendo que todos tienen valor y potencial para la transformación. En Juan 13, 34 y 35, Jesús nos da un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La historia de Zaqueo es un ejemplo práctico de este mandamiento, mostrándonos el poder del amor y la aceptación. Así, la historia de Zaqueo es más que una narrativa antigua. Es una invitación continua para cada uno de nosotros. Estamos llamados a buscar a Jesús, a arrepentirnos de nuestros errores, a actuar con justicia y a amar a los demás como Él nos amó. Y al igual que Zaqueo, cuando respondemos a este llamado, podemos experimentar una transformación que cambia nuestras vidas e impacta profundamente el mundo que nos rodea.